Buenos días, soy el doctor Ricardo Calle. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante en la parte de toxicología. Les voy a hablar sobre lo que es la intoxicación por arsénico, cómo se da, cuál es el mecanismo realmente que se puede dar y también cuáles son los síntomas más frecuentes que yo voy a encontrar en la intoxicación por arsénico. Ahora, antes de comenzar con el video, quiero agradecer a todas las personas que están suscritas al canal, todas las personas que aportan bastante con todos sus likes, todos sus comentarios. Haya que ser bastante esta comunidad que no solo es de personal médico, sino también de personas que no son médicos, que pueden ver cualquiera de los videos que yo hago, se sienten identificados por cualquiera de los temas y los ayuda y los incentiva a buscar una atención médica. Se les agradece muchísimo por toda su ayuda y todo su aporte. Ahora, hablando sobre el tema de la intoxicación por arsénico. Bueno, primero, ¿qué es el arsénico? El arsénico es un metal que realmente no es esencial para el ser humano. O sea que realmente no tiene una aplicación en el metabolismo normal de nosotros. Ahora, ¿cómo realmente uno puede estar expuesto al arsénico? Y también, ¿qué tipos de arsénico hay? Bueno, realmente se tiene en cuenta que hay dos tipos de fuentes de arsénico, el arsénico inorgánico y el arsénico orgánico. El arsénico orgánico es el arsénico que se lo va a encontrar en los alimentos. Usualmente es en alimentos de tipo marino. De la misma forma como uno puede encontrar el mercurio en fuentes alimenticias, va a encontrar arsénico también. Y el otro es el arsénico inorgánico. El arsénico inorgánico es el que usualmente uno lo encuentra en la parte industrial, lo encuentra en lo que son empresas, en lo que es las actividades comerciales que son desde soldadura, metalmecánica, pigmentos, ayudas para colorantes, en la parte de insecticidas, en la parte de agricultura como herbicidas, fungicidas y pesticidas. Básicamente, estas son las fuentes, orgánico e inorgánico. Ahora, del arsénico inorgánico hay dos grupos, lo que es el arsénico trivalente y el arsénico pentavalente. Dentro de estos, el grupo trivalente es el grupo más peligroso. ¿Por qué? Porque es el que más fácilmente se va a absorber. El grupo pentavalente es peligroso, pero se absorbe menos, tiene una menos acumulación en el organismo. Es importante recordar esto aquí, porque los compuestos trivalentes de arsénico son los que tienen mayor importancia médica. Los otros tienen menos importancia en el sentido que van a dar síntomas, van a ser menores, van a ser más fácilmente eliminados, pero igual tienen que tener una vigilancia. Ahora, dentro del grupo trivalente principalmente está el trióxido de arsénico, está el arsenoato de sodio. En el grupo pentavalente está el pentóxido de arsénico. Estos son grupos que es importante tenerlos en cuenta. Es algo que también ayuda bastante para el médico en el momento de definir, bueno, cuál es el tipo de vía, cuál es el tipo de sustancia de intoxicación con el arsénico. Esto es importante porque también la forma de valorar el arsénico es distinto. Yo lo puedo hacer por exámenes de sangre o por exámenes de orina. Usualmente el problema es que en los exámenes de sangre los niveles de arsénico se elevan de una forma muy súbita y se llega a una normalización relativamente rápida. Así que niveles de arsénico en sangre no me van a ayudar bastante para poder definir que exista una intoxicación aguda o crónica. En cambio, en orina, yo puedo encontrar niveles, yo hago una valoración en orina de 24 horas o en orina aleatoria, que ayuda para poder guiar bastante cuál es el nivel de exposición hasta cierto punto aguda o crónica de arsénico que pueda tener la persona. Cuando yo voy a hacer una prueba de arsénico en orina puntual, aleatoria, tengo que corregir con el nivel de creatinina. Esto es algo muy importante que muchas veces se pasa por alto, pero se tiene que tener en cuenta esto aquí para que exista una correlación lo más cercana posible. Ahora también, otra parte y otro hecho importante es que cuando se hace el examen de arsénico en orina, se deba diferenciar en lo posible, en el laboratorio que sea disponible, el arsénico alimentario del no alimentario. No alimentario va a ser el arsénico inorgánico. El arsénico alimentario es el arsénico orgánico.
¿Por qué es importante? Porque a diferencia del caso de mercurio, que el mercurio orgánico es el que se acumula mucho más, es el que es hasta cierto punto un poco más peligroso. En el arsénico es distinto. El arsénico orgánico no se va a absorber muy bien, no se va a bioacumular, se elimina mucho más rápido, no tiene mucha importancia en este sentido. Es importante que se haga esta diferenciación porque uno puede tener una dieta que sea relativamente rica en arsénico, que es con comida, con mariscos, más que mariscos, con cierto tipo de comida de mar, que va a haber niveles de arsénico elevados. También cierto tipo de alimentos, no tanto solo de mar, sino también de otro tipo de proteína, pero esta es una fuente alimenticia que realmente no va a ser, no va a haber un mayor problema en el punto de bioacumulación. Es importante recordar esto, la bioacumulación. Ahora, cuando yo tengo una intoxicación por arsénico, ¿qué síntomas voy a tener? ¿Y cómo va a pasar todo? Bueno, usualmente se tiene en cuenta que son 3 fases que yo voy a tener en la intoxicación por arsénico. La primera fase, que usualmente se toma en cuenta cuando hay de 24 a 72 horas de exposición reciente, voy a tener principalmente síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, náuseas. Va a haber un cuadro neurológico, principalmente va a haber confusión, irritabilidad, puede haber bastantes cambios de ánimo, puede haber bastante agresividad, va a haber síntomas cardiovasculares, va a haber una prolongación del intervalo QT, puede aparecer palpitaciones. En la fase 1, en la fase aguda, el síntoma principal o la característica es gastrointestinal. Gastrointestinal es la parte de la orientación para la intoxicación. Vómitos bastante bruscos, síndrome diarreico bastante fuerte, dolor abdominal bastante fuerte, cuadro neurológico con obnubilación, agresividad, todas estas características. En la segunda fase, que usualmente se toma en cuenta desde un día hasta una semana de la ingestión aguda, los síntomas que van a predominar van a ser la parte cardiovascular. Ya la parte cardíaca va a tener mayor importancia, va a haber se mantiene la prolongación del intervalo QT, puede aparecer cuadros congestivos cardíacos, puede haber cuadros de insuficiencia cardíaca, va a haber más síntomas de ahogo, más síntomas que van a ir dando una impresión de un daño cardiológico. Es importante notar que usualmente los síntomas de la fase 1, de lo que es entre 24 a 72 horas, mejoran por sí solos con el tiempo. Entre comillas, mejoran porque la intensidad de los mismos van disminuyendo hasta llegar a la parte de cronicidad, que entra en la fase 2. En la fase 2 también yo ya voy a empezar a ver ya los síntomas dermatológicos. Va a haber ya la descamación en la piel, va a haber las alteraciones de queratosis, va a haber la parte de las erupciones en este momento, de un día a una semana. Y en la fase 3, que se tiene en cuenta que esto es de una semana a 4 semanas después de la exposición de arsénico, yo voy a ver síntomas que son predominantemente dermatológicos, con síntomas de hiperpigmentación, partes de hipopigmentación. Hay lesiones que asemejan como salpicaduras, se ven como gotas. Hay problemas de hiperkeratosis, la piel se vuelve un poco más áspera, más gruesa, hay mayor presencia de descamación, empiezan ya las alteraciones hematológicas también. Hay cuadros de anemia, cuadros de alteraciones en la parte de coagulación. Las partes de los síntomas neurológicos se mantienen de la misma forma, pero no son tan predominantes. Los síntomas cardiovasculares se mantienen, pero no despuntan mayormente en el sentido de que ya hay una parte de cronicidad. Usualmente en este caso, en este momento ya el paciente ya se lo diagnostica con una cardiopatía, se lo trata como un problema de cardiopatía, se lo trata con algún problema neurológico de tipo vascular, y es mal diagnosticado de esta forma. Así que es importante tener en cuenta que en fase 1 empieza gastrointestinal, eso es lo más importante. Fase 2 ya empieza la parte neurológica, empieza la parte dermatológica y la parte cardiovascular, la fase 2. Y fase 3 principalmente dermatológica y empieza la parte hematológica. Ahora, ¿qué otra cosa voy a ver también? En la fase 3 voy a ver un signo que es muy típico, que son las líneas de Metz.
Las líneas de MES eso es una imagen de una línea transversal en las uñas, una línea blanca transversal en las uñas, que denota una alteración en la queratinación, en la parte de cómo va creciendo la uña. Esto me dice también que, o sea, esta disrupción me ayuda a identificar un poco que hay una alteración en la parte de, que hay una posibilidad de una intoxicación por arsénico, porque esto es muy típico de la intoxicación por arsénico. Las líneas de mesa se ven en las uñas, es una línea blanca transversal que yo lo voy a ver en todo el lecho unguial, que es como que una alteración de cómo ha sido el crecimiento de la uña, en esta parte. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que voy a tener en la intoxicación por arsénico? Bueno, principalmente tengo que tener en cuenta que yo debo, más que todo, tener un tratamiento de ABC en la parte toxicológica, del manejo de toda la emergencia toxicológica, la descontaminación, el tratamiento sintomático, en la parte cardiovascular, sintomático, en la parte digestiva, y voy a reservar un tratamiento quelante en situaciones en que yo sé que exista una ingesta masiva de trióxido de arsénico o cuando ya hay un nivel de mayores de exposición notoria en la parte de orina de 24 horas de arsénico inorgánico. Es importante que tengan en cuenta esto aquí, que estos son los indicadores para utilizar un tratamiento quelante principalmente, pero el tratamiento quelante se reserva también cuando hay una parte sintomatológica netamente pura en la parte de intoxicación por arsénico. ¿Qué tipo de quelantes voy a utilizar? Puedo utilizar lo que es el Val, Ecta, penicilamina. Estos son tipos de quelantes que usualmente sí hay un tipo de éxito moderado, pero se prefiere utilizar el succímero porque es el más seguro en este sentido, es el que va a causar menos bioacumulación en la parte renal y que va a ayudar bastante a que pueda ser eliminado el arsénico inorgánico más fácilmente. Es importante recordar esto aquí, que de todo esto aquí, el arsénico importante, el arsénico más tóxico es el arsénico inorgánico. Del inorgánico, el más tóxico es el arsénico trivalente, que el arsénico pentavalente. ¿Cuál es la diferencia? Que el arsénico trivalente se absorbe mucho más, se absorbe más del 90%. ¿Cuál es la diferencia con el arsénico pentavalente? Que realmente se absorbe menos de un 80%. Entonces esto me dice que en sí, una persona que tenga una intoxicación por arsénico trivalente va a tener mayor acumulación de arsénico que una persona que ha tenido una intoxicación por arsénico pentavalente. Es importante recordar esto de aquí. Es importante recordar que las distintas presentaciones que uno tiene, que tiene el arsénico, y también acudir oportunamente a un médico toxicólogo para el tratamiento de estas situaciones de emergencia. Ahora, si les agradó el video, recuerden comentar. También, si no están suscritos, pueden suscribirse con todos los links que están en la parte inferior. También, si tienen cualquier otra duda o desean que hable de cualquier otro tema, pueden dejarlo, pueden comentarlo, pueden sugerirlo y con gusto lo tocaré. Ahora, sin más, y una vez más agradeciendo a toda esta comunidad que ayuda bastante y aporta bastante a lo que es el conocimiento médico y también difundir información médica. Se les agradece muchísimo y sin más, me despido. Muchísimas gracias.